Buenas noches, compatriotas. En los últimos días hemos tenido la gran suerte de empezar a conocer los dos últimos crímenes en los que está involucrada la banda criminal más peligrosa de Costa Rica. Ponga atención lo que digo. La banda criminal más poderosa de Costa Rica. La organización delictiva que más daño le ha hecho a usted, costarricense. El grupo nefasto que no solo ha contribuido a desinformar y a destruir honras y a destruir personas, y por eso ha sido condenada en los tribunales, sino que se ha dedicado a hacer los negocios más sucios que podemos ver en una organización que dice ser un periódico, pero es más que eso. Ya en 1998, cuando yo publiqué la primera edición de mi libro, Los embusteros de la mala fe, yo decía, y lo repito hoy día, he optado en estas reflexiones por referirme invariablemente a la nación. Cabe aclararlo porque la nación, con Z, la nación, es muchas cosas a la vez. Es sociedad anónima, es periódico, es emporio editorial, económico y financiero con tentáculos de largo alcance. Es también un fiero partido político cuya característica esencial es que defiende sus propios intereses y principios con independencia total de los del país y sus habitantes. Por eso la vemos alinearse hasta contradictoriamente en apariencia, según le soplen vientos favorables, cuya detección requiere en ocasiones de grandes esfuerzos para ser descubierto. Es, con perdón del inofensivo reptil, camaleón profundamente agazapado en la maraña del follaje politiquero. Y es finalmente lugar de trabajo de algunas personas, en su enorme mayoría honestas y ajenas a los manejos tortuosos de algunos de sus empleadores y compañeros. A lo largo de este libro he procurado hacer bien las diferencias que dejo advertidas, sin embargo, he preferido dejarlas explícitamente claras. La nación la conozco y sé de su capacidad de destrucción moral y psicológica y económica desde 1991. Curiosamente, en el prefacio a esta segunda edición que presenté el 15 de enero del 2018, sabido cómo estaba del ataque terrorista que me iba a hacer la nación en la próxima semana antes de las elecciones, obviamente. Entonces los hice abortar el ataque, que ahora vamos a hablar de esto que ha hecho la nación hace 2 años y 8 meses y que no lo ha hecho contra nadie en este país. Pero en el prefacio a esta edición, que volvió loco al quiebrasillas y a todos los psicópatas que escriben asuntos políticos en ese periódico, yo digo, el 2 de mayo de 1991, Eduardo René Ulibarri Bilbao, condenado por delincuente por haberme injuriado, condenado, es un convicto. Eduardo René Ulibarri es un convicto, es un condenado criminalmente. Su amigo Lafite Fernández Rojas, un mentiroso, y Ronald Chacón Chaverri, conocido como Ronald Moya Chacón, publicaron una falsa noticia en mi contra atribuyéndome un delito que nunca cometí.
en supuesto perjuicio del testigo estrella del caso Chemís, quien finalmente fue condenado por injuriador en noviembre del 93. Ese fue el inicio ya de casi 30 años de persecución escandalosa unas veces y silenciosa otras por el decadente y casi quebrado diario La Nación. Estoy terminando otro libro que se llama Los Canallas, donde empiezo precisamente con los primeros canallas, que son los señores Ignacio Santos y Armando González. Pero aquí hay que dejar clara una cosa. Desde la dinastía del condenado Eduardo Ulibarri, después hubo ahí un periodo de transición, pusieron una muchacha y se la volaron, hasta la dinastía casi interminable de Armando González Rodicio. La Nación ha mantenido el mismo estilo criminal, el mismo estilo antiperiodístico, a pesar de las sillas quebradas y de los partiditos de tenis, como me dijo a mí una vez en el año 95, me dijo Juan Antonio Sánchez Alonso, siendo yo ministro del gobierno Figueres Olsen, me dijo: ay, Castro, con la Fuerza Aérea habéis topado. Yo no entendía qué me quería decir. Ahora lo entiendo bien, 25 años después. Pues vamos a lo que nos interesa. ¿Por qué yo hoy quería plantearles a ustedes lo que está pasando con este grupo delictivo La Nación? Por dos hechos que son espantosos y que ahora me hacen entender por qué La Nación estaba tan aterrorizada en mi contra, porque un triunfo mío no solo podía representar que no iba a haber un solo anuncio para ellos, pero esta semana hemos descubierto que los miles de millones que les ha pagado el PAC y que les pagó Laura Chinchilla y que les pagó Oscar Arias en propaganda no son nada a la par de los negocios tigres que han ejecutado y que tienen planeado. Por ejemplo, estos psicópatas publican una noticia y dicen que en el plan de gobierno que presenté para las elecciones del 2018, yo tomé una propuesta del Incofer para su plan de gobierno. Además de estúpido, es malintencionado, porque lo que hicieron las personas que me ayudaron a redactar ese plan con el que yo estaba de acuerdo era tomar ideas y, por supuesto, que la propuesta del tren se toma un párrafo de 4 o 5 líneas y La Nación monta este escándalo. ¿Por qué presentó como suyo una propuesta el Incofer? ¿No considera que es un plagio tomar un texto? ¿Ha hecho lo mismo con otras propuestas de su página web o su plan de gobierno? Vean el nivel de psicopatía. ¿Qué me iba a imaginar yo, compatriota, que estos infelices tenían planeado montar un tren para llevarlo hasta otro de sus negocios fracasados, que es el Parque Viva? Vea qué cáscara. Mire cómo apoyaron tantísimo al PAC. Claro, ahora vamos a hablar de que en algún momento tenían un compromiso con Toño Ticolindo Álvarez, porque Toño es concuño de Manuelito Jiménez Echeverría, el hombre que manda ahí detrás de La Nación, aunque puso ahora a su sobrinito Abreu Jiménez. La esposa de Manuelito Jiménez es hermana de la esposa de Toño. Son las señoras, Marín Raventós, que tienen muchos edificios que le alquilan en millones a el gobierno. Entonces, por un lado apoyaban a Toño, pero ya estaba claro que me destrozaban, ya fuera para apoyar a Toño o para que yo no tuviera chance de ir a la segunda ronda y que Carlitos Alvarado pudiera llegar después de que despedazaron a Fabricio por pendejo, porque se dejó, porque no quiso hablar o quién sabe por qué, dicho sea de paso.
La nación estaba enfurecida porque si nosotros ganábamos, jamás les íbamos a alcahuetear que hicieran el chorizo de extender el tren hasta el Parque Viva, como se ha publicado en estos días. Eso tenían que defenderlo con las garras. Pero además publican otra cosa muy chistosa. Estamos hablando del 17 de enero, 2 días después, compatriotas, de que yo presenté este libro, ¿verdad? Y que, por cierto, el periodista que yo tenía, don Roberto Acosta, que había trabajado en La Nación y que me contó lo del Quiebrasillas, que es el director, está horrorizado porque yo transmitiera en Facebook Live la presentación del libro. Él no quería porque sabía que se iba a armar un alboroto. Yo estoy seguro que él no sabía que La Nación estaba preparando un suplemento de 8 páginas que tuvieron que disparar de un solo tiro, dado el estilo fusilero cubano, o como dicen por allá en La Habana y en Santi Espíritu, oye, es que ocupamos unos ablandadores para callar a este tipo. Ablandadores son ustedes, señores directores de La Nación y Teletica, ablandadores. Pero hoy no vamos a hablar de la otra compañía extraña o de la junta indebida, o no sé cómo se llama el programa ese donde se juntan los señores que vinieron emigrando de la dictadura cubana y que están ahora a favor de la dictadura del PAC. Pero bueno, volvamos al asunto. Ellos vienen y hacen la gran mentira con la cuestión del Incofer porque era una forma de golpear y decir falsedades. Pero hay una muy chistosa y es cuando plantean precisamente esta. Dicen, Juan Diego dijo que funcionarios judiciales hicieron sexo oral para ascender. ¡Qué brutos más degenerados! Yo no dije eso, yo no hablé en plural, yo no dije que funcionarias, malditos bocones psicópatas. Yo dije delante de José Miguel Corrales que la corte estaba tan podrida que recordaba a una compañerita mía de la facultad que hacía 20 años me había contado que tuvo que bajarle la jareta al presidente de la corte de hace 24 años o más para que la trajeran de un juzgado de provincia a San José. Eso le sirvió a La Nación, a una tal Cristina Rojas y por supuesto a Nuria Marín Raventós para montar un escándalo y tergiversarlo y preguntarle a interlocutoras no válidas como la magistrada Doris Arias, que para vergüenza de la corte tuvo que renunciar, si eso estaba bien o estaba mal. Que en la corte haya acoso sexual, lo hay hoy, lo hubo en el 2018 y lo ha habido siempre. Pero tomar de mis palabras un dato para tergiversarlo y destruirme ante muchas personas. Todavía hay señoras que me dicen, ¿por qué usted dijo eso? Y le digo, no, eso lo dijo La Nación, no lo dije yo. Pero ¿por qué era todo este ataque? ¿Por qué ese gran ataque al señor Simán, que nos financió no en 366 millones, no, más, como 1.000 millones de colones, con todo establecido claro, con todo revisado con lupa, porque Toño Sobrado, que debe irse de ese tribunal mañana, porque es nefasto para el tribunal y para el país, y lo hemos denunciado por los actos de corrupción que él permite, Toño Sobrado le pasaba a La Nación esos datos a cada rato. Y vea qué curioso, el Piña era tan degenerado que el tesorero, que se llama Carlos Alvarado Castro, casualidad, mandaba los informes financieros al tribunal 2 días después para que el tribunal tuviera motivo de darle a La Nación para hacer un escándalo.
Pero qué curioso, al señor Simán lo criticaban y decían que era sospechoso. Y estos pendejos psicópatas todavía no han dicho nada de cuántos miles de millones dio el banco de Baruch, BCT, a los partidos más grandes, es decir, al PAC, a Liberación, a la Unidad, oiga, y al Frente Amplio, por si las moscas. ¿Cuántos miles de millones dio Baruch? ¿Y por qué la nación no preguntó? ¿Y por qué la nación y el tribunal se pusieron como locas o como locos? Cuando yo propuse que los partidos debían informar al Instituto contra las Drogas el origen de los fondos que recibían. Hicieron un alboroto, al final se la cobraron a este señor y no lo reeligieron. ¿Por qué? ¿Cuál era el miedo de que el ICD supiera de dónde venían los dineros de cada partido? El señor Simán sí pudo probar de dónde venían sus dineros y los revisaron de arriba abajo, y por eso el tribunal ordenó que se los devolvieran, porque no eran regalados, eran prestados. Pero ¿de dónde venía el dinero que usó el Banco de Baruch para financiar a los partidos? ¿Saben cuántos cientos de millones se ganó Baruch de utilidades? La nación no lo dice, pero vean qué curioso, cómo en el culebrero se muerden después. En algún momento, ese pasquín de Baruch, CR Hoy, publicó unos datos espantosamente difamadores, pero sobre todo delictivos, obtenidos delictivamente, comprando datos en la tributación directa, pero ya voy sobre ellos. Y la nación lo defendió. Y cuando Baruch montó un alboroto que embarcó hasta el embajador de Israel, porque yo dije que CR Hoy era una cámara de gas mediática donde torturan a la gente, ahora tienen a la nación y tienen en la cámara de gas también al señor de la Toyota. Pero en lugar de lo digan, porque entonces la comunidad se enerva. Me hace mucha gracia leer ahí a un joven abogado, creo que ahora es negociante, no sé si ejerce el derecho, un tal Feisak, no el candidato, un primo de él, lloriqueando porque el gobierno le cerró el negocio. ¿Y por qué no le pide ayuda al embajador de Israel? Pero toda esta trama tenía otro objetivo. Miren qué interesante, cómo defendía a Toño Sobrado la nación, porque Toño, Ignacio y Armando son íntimos amigos desde la Facultad de Derecho y les conviene que esté ahí porque así están asegurados con la millonada que hay que pagarle a los canales de televisión y a la nación en anuncios. Pero hay otro dato curioso, las críticas en contra de la fiscala general Emilia Navas. Yo fui el único candidato en el 2017 que se atrevió a decir que lo que había hecho la Corte de escoger a Emilia Navas como fiscala general en aquel tiempo interina era una tontera. Y lo sigo sosteniendo. Haber puesto a Emilia Navas de fiscala general cuando no era ni capaz de tener en orden la Fiscalía Adjunta de Estafas, una fiscal que en sus últimos 15 o 20 años nunca ha ido a un juicio, una fiscal que tiene semanas de estar escondida, una fiscal que lo que hacía eran pasacalles y shows para hacer escándalo, una fiscal que ha sido incapaz de estudiar lo de la trocha y acusar a todos los que había que acusar, una fiscal que con el cementazo se volvió cemento viejo, duro e inservible. Yo me opuse a esta fiscala. ¿Y ahora qué piensan los costarricenses? ¿Y qué piensa el presidente de la Corte, de la fiscala generala? ¿Y qué piensan los fiscales a los que ha perseguido? Pero vea qué bonito. El Ticolindo me grita en un debate que yo firmé el Código Procesal Penal. Eso es mentira. Es mentira. La que firmó el Código Procesal Penal como ministra de Justicia fue la licenciada Maureen Cecilia Clark y el presidente José María Figueres. En el lenguaje jurídico, firmar una ley se entiende que son los que tienen que firmarla. Es decir,
En el poder legislativo, el diputado presidente y el diputado secretario. En el poder ejecutivo, el presidente de la República y el ministro del ramo. Pero como aquí hay firmas de testigos de honor, porque una comisión de la que yo como ministro de Seguridad formé parte, no era yo el ministro de Justicia, y aquí está la firma de Luis Paulino Mora, y hay otras firmas de otros personajes, pero la que ponen en un recuadro rojo es la mía. Y estos infelices, pervertidos, psicópatas dicen que yo firmé el código, pero no dicen que firmé como testigo. Y aquí es donde se pusieron, pero enchiladiticos. Castro califica de psicópatas a periodistas de la Nación. Son peores que psicópatas. Ahí hay media docena de bichos que si les hacen un examen psiquiátrico o les ponen camisa de fuerza o no los dejan salir del Chapuí. Están totalmente fuera de onda. No ven el límite entre la verdad y la mentira. No ven el límite entre el bien y el mal. Son como monstruos. Pero vean el encabezado que se tiró la Nación esa vez, 17 de enero del 2018. Esa es la primera página. ¿A qué político, a qué criminal, a qué artista estos psicópatas le han dedicado todas estas páginas a 15 días, 3 semanas de las elecciones? ¿Por qué? Porque tenían planeado hacer lo de la extensión del tren, y otra que es la peor. Porque tenían oculto ellos y los pervertidos del gobierno de Luis Guillermo Solís, ellos y los pervertidos del gobierno de Luis Guillermo Solís tenían oculto desde el 2015 que la Nación le había vendido al fondo de los asegurados, a la plata que es suya, al dinero que a usted no le quieren devolver del ROP, 3.000 millones de colones de invalidez, vejez y muerte en certificados bursátiles o no sé qué otros títulos, valores, 3.000 millones de dólares. Y dicen que eso no es todo, pero no tengo evidencia. ¡Qué cáscara! ¡Qué cáscara! Mire, me parece más decente el Padrino o cualquier jefe mafioso que ustedes, carebarros, delincuentes. Ustedes no tienen perdón de la sociedad costarricense. Maldito antiperiodismo. ¿Cómo ustedes se han chupado 3.000 millones de dólares de los dineros de todos los asegurados? ¿No les da vergüenza? Tanta cochinada que hablaron y tanto show que hicieron cuando metieron al bote a Calderón Furniero, se cargaron a Eliseo Vargas, todo el despelote que hicieron, señores, y lo que ustedes echaron a la bolsa en dineros, claro, a través de una maniobra muy fina. Habrá que ver si los auditores de ustedes son los mismos auditores externos de la caja, porque ahí se acaba todo. Se echaron ustedes una suma igual que la del escándalo de Caja Fishing. Señores capos de la nación, ¿cuál es el capo di capi de ustedes? ¿Cuál es el sinvergüenza más grande que le saca la plata a los costarricenses de esta manera y que le saca la plata a los más pobres? ¿Por qué no fueron a atracar a Baruch, al BCT? ¿O por qué no fueron a atracar a un banco privado? Que no les compran. Por esas tonteras es que hace pocos días el gobierno no logró colocar sus bonos de la deuda en más de un 5%, porque el país, ustedes los de la nación y ustedes los que gobiernan a los que gobiernan y ustedes los de este gobierno inservible lo tienen en la ruina. Pero eso no es todo, señores. Hay algo más grave todavía. Y es anterior, y aquí también tiene que ver el cachetón Solís.
El día que sepamos todo lo que hizo este sinvergüenza, el país va a temblar. Resulta que, aunque la señora Laura Chinchilla es un engendro político de la nación, especialmente de dos de sus maestros espirituales, Julio Rodríguez, que en paz descanse, venenoso como él solo, y mañoso, porque si yo lo hubiera logrado pescar como redactor del editorial por el que condenaron a Ulibarri, que él escribió, lo hubieran condenado penalmente, pero nunca firmaba ni ponía la cara. Y Eduardo Ulibarri, ¿qué más prueba de que eran sus mentores? Que Eduardo Ulibarri fue el embajador de Laura en la ONU. Un condenado penalmente. Es más, Laura Chinchilla en ese juicio que yo llevé contra la nación ya había logrado con Ulibarri y Julio Rodríguez volarse a el señor Arce, que era el ministro, Bernardo Arce. Le conspiraron, en 3 meses se lo volaron. Es más, Bernardo fue tan bruto que le creyó a Laura y a Julio Rodríguez que si levantaba el tal secreto de las armas lo perdonaban y después lo agarraron de frente con un chorizo de unos tajos. Las armas. Eso es otro escándalo que me montan a mí, y aquí están todos los escándalos que montaron: las armas, el peaje, la seguridad, hasta que los pegué con lo de las armas. Pero en eso de las armas fue muy curioso, porque el secreto de Estado que dijimos y que había enchilado mucho a un señor que se llama Bernal Aragón y que ahora quiere ser contralor, Dios mío, subcontralor, que era diputado de la Unidad y que estaba en media bronca en el periodo 94-98 porque se estaba divorciando de su ex esposa, la señora ex magistrada Calzada, y se aterrorizó porque le llegó una grabación donde él amenazaba a su esposa de cosas irrepetibles. Pero bueno, todo ese show, toda esa cosa, cómo la arman estos señores en ese tiempo, pues tiene mucha relación con el escándalo del desfile, con el escándalo de las armas, con el juego de Fishman, con las alianzas que tenía Fishman con la Fit Fernández, porque al final en este país hay una cosa que se llama la clase política, yo digo la escoria política, que tiene sus tripas metidas en la prensa y la prensa en las tripas de los políticos. Pero volvamos al punto. ¿Qué es lo que hace la nación que el gobierno de Laura, en un berrinche que tienen, se saque el clavo? Y es que Laura promueve un decreto que no le permite a la Procuraduría negociar en asuntos penales, es decir, en asuntos de defraudación fiscal. Y ya estaba la mafiecilla de la nación pegada al techo con un fraude terrible en donde ellos le estaban haciendo propaganda en ese pasquín al procurador que llevaba el caso para hacerlo, no sé si procurador general o magistrado o contralor, alguna chamba le estaban consiguiendo, hasta que un muchacho periodista de Colombia me llamó, me dijo qué pensaba y se armó el alboroto. Entonces, cuando llega Solís, todavía no se ha hecho el juicio y negocia con esa banda criminal de la nación, que se levante el decreto de Laura Chinchilla y los dejen negociar. Y por eso es que la nación paga un dinerillo que anda por los 1.000 millones de colones. Es decir, el triple del escándalo que le hicieron al señor Simán por el primer aporte, 366 millones que hizo, lícito, limpio, con origen determinado, y por eso se lo devolvieron. Pero estos malditos criminales no tienen fronteras. Lograron convencer a Luis Guillermo Solís de que levantara el decreto de Laura y les perdonara ¿a quién? ¿Quién iba para el tanque?
¿Cuál era el que iba para el tanque? No era el quiebrasillas. No, ese es un empleadito de este grupo nefasto. Era Manuelito Jiménez Echeverría. Ese iba para el bote, entonces él la perdonaron. Pero eso no es viejo en la nación, compatriotas. Ya ellos estaban acostumbrados a defraudar al fisco. Es más, aquí tengo yo en mi libro, en la página 181, una nota al pie. Conste, este libro fue publicado la primera vez en el año 2000, porque yo a La Nación le gané el juicio el 8 de marzo de 1988, pelearon salvajemente hasta el 21 de octubre del 99 y el 22 de octubre el Tribunal Penal del Segundo Circuito y la Sala Tercera los obligaron a publicar la sentencia condenatoria en las 10 primeras páginas de La Nación sin costo para mí, sin costo. Aquí está mi libro y ahí está La Nación. Puedo decirle que es La Nación del 22 de octubre del 99. Pero yo, 2 años después, logré terminar este librito, que en aquel momento eran como 400, no sé, 50 páginas. Después tuve que agregarle un capítulo más a raíz de las infamias de un hermano biológico que tengo yo, que se alió con los abogados alcantarilleros y con Toño Álvarez para montar el escándalo y la mentira infame de la agresión a mi madre. Aquí está explicado también. La Nación es capaz de eso y más. Le advertí a Armando González que si no quitaba esa noticia que estaba usando Toño y su mujer y esa Cristina Rojas para atacarme, los iba a demandar a través de la protección de datos. Ahí tengo los documentos. Pues resulta que aquí dice que el juez Joaquín Villalobos Soto, juez contencioso administrativo, en una sentencia de las 8 horas del 18 de agosto del 97, antes de que yo los condenara, en ese momento yo era ministro de Justicia y había un tal Armando Mayorga que era lo más vulgar y majadero en contra mía. Me acuerdo que escribió una columna diciéndome: ¿para dónde va, señor ministro, cuando renuncié? ¿Cuáles son sus padrinos? Y yo le contesté: ve, Armando, yo voy para la cátedra y para los estrados. Lástima que vivimos en una época en que yo no le pudiera a usted mandar 2 padrinos para enseñarlo a ser hombrecito. En este caso, que es el expediente 85-00-2007-177-CA, que fue un juicio ordinario de lesividad del Banco de Costa Rica contra la Nación. Manuel Naranjo, Emilio Garnier, José Miguel Alfaro, Oscar Julio Ávila, Carlos Luis Montoya, Trino Araya, Wilbur Jiménez y Leonel Baruch Goldberg. Ahí estaba don Leonel. En ese fallo de primera instancia, la Nación fue condenada a resarcir y pagar al Banco Central la suma de $2.509.660, debiendo reconocer a su vez la diferencia que por la suma de 8 colones 60 céntimos pagó en su oportunidad a la accionada, sin lugar en cuanto a los demás demandados. O sea, aquí se salvaron los de la junta directiva del banco, entre los que estaba Baruch, pero la Nación tuvo que pagar $2.509.660 por un chorizo con el tipo de cambio. Y Luis Guillermo Solís les levanta la prohibición de Laura porque habían hecho un chorizo con la contabilidad cuando vendieron la anterior rotativa. Ahora esta, o le venden a los mexicanos ese chinamo o tendrán que ver qué hacen con ese montón de fierros viejos. Pero para que ustedes nada más tengan una pincelada de lo que es capaz la Nación, es algo muy interesante que hicieron Ulibarri
y una tal Yanina Segnini. Resulta que en la Semana Santa de 1995, vamos a decir la fecha exacta, no, fue la Semana Santa de abril de 1998, había un diputado de la unidad que era el encargado de estarme molestando, me mandaba a preguntar cuántos milímetros de las llantas de mi carro gastaba por mes, cuánto gastaba en celular, vea qué cáscara, después de que hicieron las tortas de Alcatel y de la Caja y todas las cochinadas que ha hecho el Partido Unidad. Entonces, este tal Bienvenido Perfecto Venegas alborotó a Ulibarri y a Yanina Segnini y publican, vea qué clase de culebras y de delincuentes, publican la lista de todos los vehículos de los agentes encubiertos de la Policía de Control de Drogas, porque este loco diputado y la irresponsable de Segnini y el delincuente condenado por injurias, Eduardo Ulibarri, creían que yo era el dueño de esos carros. Vea qué clase de imbéciles. O sea, mi carro mío cuando yo era ministro era un Nissan Sentra 89. ¿Con qué plata iba a tener yo una docena de carros para alquilárselos a la policía? Lo que sucede es que esos carros se habían comprado en el tiempo de Fishman, ¿verdad? No sé si bien o mal se habían comprado, y de manera inteligente los señores de la Policía de Control de Drogas habían hablado con el registro para que les pusieran en las pantallas del registro que eran de una sociedad falsa. ¿Por qué? Si los narcotraficantes veían que los andaba siguiendo un carro y averiguaban que era de la Policía de Control de Drogas o del Ministerio de Seguridad, los policías corrían peligro. Pues estos atorrantes publicaron la lista con las placas, el modelo, el color y la marca de esos carros. El escándalo fue tan grande que hasta salió en CNN. Y a Ulibarri lo pegué al techo y a Yanina, pero son tan cínicos que en La Nación del 9 de abril del 96, en la página 6A, Ulibarri dijo con toda la carebarro: el problema al optar por su publicación fue no tomar en cuenta las posibles consecuencias que el detalle de la lista podría tener en ciertos operativos policiales. Nos concentramos en la vertiente patrimonial y administrativa del Estado sin medir el posible impacto en temas de seguridad. De esta forma, digo yo, el condenado Eduardo René Ulibarri trataba de soslayar lo que calificó como un error, pero que analizando en el contexto de otros sospechosos errores como los que se abordan en los capítulos precedentes de este libro, la mayoría no admitidas como tales, proporciona una visión más amplia del género supositorio que la nación ha desarrollado en los últimos años. Carebarros. Eso es la nación. Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Y qué podemos hacer los costarricenses? Ahora hay un berrinche de la nación con el PAC. ¿Será que la nación, como los dueños de los grandes medios, de la prensa zapa, servil y delictiva de este país, le están diciendo al presidente: vea, o vea a ver qué hace con esa plata que tenemos de los trabajadores? Es que aquí hay otro truco, dicen que la plata es de la caja. No, la plata es del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, es su plata para su pensión o es de su pensión. Pero mire qué paradoja, los mismos diputados no se atreven a tocar el tema. ¿Cuál es el problema? Que la nación va sobre la yugular del Estado. A ellos les interesa adueñarse de la caja, tener el tren hasta donde los lleve, adueñarse de los bancos estatales. Es más, me recuerdo el berrinche que montó Armando González en asamblea cuando me parece que el Banco Nacional le quitó la propaganda. Dicho sea de paso, hay otra mafia espantosa metida en ese banco.
cierro paréntesis. Hizo un berrinche porque decía que no le dieran anuncios. ¿Y para qué quería anuncios? Si se estaba llevando más de 5 millones de dólares de la caja. Ahí están los anuncios. Pidan ustedes información a la Contraloría. ¿Cuánto le han pagado los pagobiernos a Teletica, a Canal 6, a Canal 7? Perdón, Teletica y Canal 6, Repretel y a la Nación. Miles de millones en propaganda, pero no les basta, es que son muy buchones. ¿Qué es ser sociópata? ¿Qué es ser sociópata? ¿O qué es ser psicópata? Es no tener límites, no diferenciar entre el bien y el mal, no diferenciar entre la verdad y la mentira, manipular, engañar, extorsionar, ver el periódico como un medio para hacer negocios sucios. Y compatriota, ¿usted qué va a hacer? Para dentro de 2 días hay unos ciudadanos muy distinguidos que están convocando una marcha. Yo no estoy de acuerdo con las marchas, me parece que hay formas más efectivas y más penetrantes de demostrar la protesta y la desobediencia civil, y eso es lo que esta noche les quiero plantear. Ojalá que lleguen miles de costarricenses a esa marcha. También quiero señalar antes que doña Gloria Navas está usando una denuncia que yo hice antes que ella, que está bien fundamentada, que no son 4 paginitas hechas al tarán tan tan como lo hizo ella, para invitar a la ciudadanía a que la acompañe a una vista de la Sala Tercera, donde el abogado del presidente va a pedir que le devuelvan el teléfono en un show que es lo más absurdo que puede verse. Porque para empezar, ese teléfono no era el que tenía el presidente ni el que usaba para esas cosas, seamos sensatos. La fiscala general tardó más de una semana desde que yo presenté primero mi denuncia, que es el número del expediente, la denuncia que yo hice, para ordenar el show allanamiento. Después se vino lo de la defensoría, después se vino todos los escándalos de los chiquillos guapos ahí en la tierra de nunca jamás, en Zapote, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Utilizar ese caso para hacer propaganda política no tiene sentido. Por supuesto que yo no voy a ir a esa vista, si eso está más que hablado. Esa resolución va a quedar 3-2. Hay que ver si es ganando o perdiendo la tesis del abogado del presidente. Y la marcha de don José Miguel y don Célimo merece todo mi respeto y mi apoyo. Creo que no sirve de nada. Creo que no va a pasar nada, que se van a reír de ustedes. Y cuidado les echan la policía, porque este ministrito de seguridad deja que las muchachas abortistas rayen todo y hagan lo que les da la gana. Y cuando llegan las señoras embarazadas, pro vida, a borrar las malacrianzas que pusieron, les cae la policía. Entonces, ¿dónde está el asunto? Primero que todo, aquí si vamos a hacer una marcha, tenemos que empezar haciéndola frente a la nación. Y ojalá estuviéramos hace un siglo para que las cosas fueran como fueron, con un periódico igual de infernal que terminó en el infierno de las llamas, que se llamaba La Información, que curiosamente estaba relacionado ¿con quién? Con el tatarabuelo de Manuelito Jiménez Echeverría y de Jaimito Jiménez Soler, el dueño de JBQ, la agencia de publicidad más asquerosa del país, donde le produjeron el video infame utilizando a mi anciana madre para utilizarlo después Oscar Arias 8 años después a través del canal del narco en Honduras. Esos de JBQ, que son un enorme monstruo propagandístico, son descendientes de don Lico Jiménez, al que tuvieron que sacar de San José con custodia del ejército de los Tinoco cuando quemaron la información y se dio todo el chorizo de las tercerillas. Son 100 años de chorizo. ¿Qué hacemos? ¿Desfilamos? ¿Lloramos? ¿Nos hacemos los tontos? No, algo muy fácil.
Facilísimo. Es más, se va a ahorrar plata y tiempo usted. No vea más Teletica ni Repretel. Apáguelos. No caiga en la trampa de ese show ridículo del mediodía. No lo vea. Entonces el rating de estos canales se va a caer y van a quebrar. O tienen que cerrar los noticieros. No vea esos canales. No los vea, no vea los noticieros, no haga ricos a los dueños de esos medios, ni a los periodistas de esos medios, que dicho sea de paso, rico es Ignacio Santos con apartamento en la playa. El otro señor, Armando, él se divierte haciendo lo que hace, pero no ha hecho plata. Pero señores, no vea Teletica, no vea Repretel, no compre La Nación, no la lea, no se suscriba. ¿Cómo va a pagar usted 4,000 y pico de pesos de suscripción por leer las mentiras y las cochinadas que publican en internet? Eso se llama, en buenos términos, boicot. Boicot. No vamos a comprar esas mentiras. No las vamos a leer, vamos a hacer los que quiebren, vamos a hacer los que cierren. Y este tiene que ser un entrenamiento para usted, compatriota. No se va a arriesgar a que le hagan un parte, no lo van a garrotear, no lo van a gasear, no le van a quitar las placas, no lo van a detener. Simplemente apague. Y usted va a ver esa ola de protesta silenciosa, boicot, desobediencia civil pacífica. Aquí hay más de un atarantado que me escribe que guerra civil, que revolución, que golpe de Estado. Vea, ya no estamos para eso. Estamos para cosas inteligentes. Estamos para destapar todas estas ollas de pudrición y para enseñarles que usted, compatriota, solo en estos 2 deditos tiene el poder de apagar la televisión. Simplemente coge el control y no vea Telenoticias y no vea Repretel y no toque en su teléfono La Maldita Nación para que se caigan. Después vamos con otros sabotajes, con otros boicots, complots, llámelo como quiera, simplemente es no darles gusto. Por ejemplo, ¿qué pasa si organizamos un gran boicot nacional y no pagamos los marchamos? No tenemos que irnos de la casa ni nada, simplemente es no hacer. En estos casos no hacer es más que hacer. Pero no podemos seguir creyendo esto. Y lo otro, de raro no tiene nada que estos que manden se vuelen a Carlitos y den un autogolpe. No se sorprendan, ellos han aprendido mucho de Ortega, de Maduro y los asesores que tienen con Así Escuela de la isla y de otros lugares. Todo puede pasar, todo puede pasar. Imagínense, tendríamos el primer presidente afrodescendiente sin elecciones. ¿Por qué? Porque si se van Charlie, la vicepresidenta y el vicepresidente, tiene que asumir el presidente de la Asamblea y es el señor actual presidente de la Asamblea, el diputado Krushan. ¿Cómo le parece? Y entonces vamos a hacer noticia, ya no va a ser el tema gay el de moda, sino que va a ser el tema racista, y si alguien critica al señor Krushan es racista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay boicots que hay que hacer. Primero, La Nación. Segundo, los telenoticieros. Tercero, hay uno que simplemente no lo lea y no le dé pelota, que es el achichincle del PAC, el tal Delfino. Por favor, lean lo que ha escrito su exesposa de él y no lo leerían nunca. Y lo otro es irnos preparando para acciones pacíficas pero contundentes, como es el boicot al trencito de doña Claudia. Ese trencito no va, menos si es para La Nación. Ese trencito no va
Y parte del boicot es exigir que cierren esa oficina, la fábrica de chorizos que hay en la Casa Presidencial. Esa oficina, doña Claudia, tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Despacito, paso a paso y olvidándonos de los partidos políticos, compatriotas. Ni Liberación, ni la Unidad, ni el Frente Amplio serán capaces de resolver los problemas de este país por una cosa muy sencilla, porque con el sistema de partidos políticos, sus argollas corruptas van a elegir como diputados y como candidatos a la gente que le quede bien a los que mandan desde hace un siglo. El país tiene que buscar otra forma electoral democrática, otra forma que dé chance a los buenos y buenas ciudadanas de participar y de no depender de la voluntad de los de arriba o de los de muy abajo. Compatriotas, hay salida, hay remedio, hay solución. Lo peor de este país es la nación. No se le olvide, hay solución. Lo peor es la nación. Compatriotas, muchas gracias. Espero haberlos entretenido y que tengan una linda semana entrante. Buenas noches.